Gracias por estar con nosotros. Iniciamos este segundo bloque con el mismo tema. Hablamos de los muros, de la última disposición de Macri en Argentina, pero hablaremos de los otros muros también, porque estamos a la moda, los muros en Estados Unidos, en Europa. Por eso nuestros invitados vienen de Argentina y de España. Enseguida los presento. Antes le doy la bienvenida a Miguel Gómez, gracias por estar acá. Usted ahora está, digamos que como invitado a formar parte de los periodistas bolivianos para ver un poquito cómo estamos tratando el tema, cómo lo estamos informando, qué siente en el ambiente. Gracias, Miguel Gómez. Además, usted es cabeza de la redacción del periódico La Razón de papel. Gracias por estar acá. Gracias, Claudia. A mi derecha se encuentra un periodista, decía periodista argentino, Fabián Restivo, periodista, documentalista. Usted está hace muchos años acá en Bolivia, va y viene. De hecho, estuvo en Argentina hace pocos días. Le interesa el tema, por supuesto. Gracias por estar acá. Oh, gracias, Claudia. Agradecer la invitación y un saludo a tu audiencia. Y a mi izquierda está Ricardo Bajo, periodista vasco-boliviano. Gracias, como usted mi amor. mismo pidió que lo presente. Gracias, mi amor. Bueno, a ver, amores, comenzaremos con la derecha. Miguel, ¿cuál es el núcleo de la información y si estamos informando correctamente? Porque luego uno escucha que ahora en Argentina los bolivianos ya no van a poder entrar. No es tan así. Por favor, vayamos al núcleo de la información y los riesgos que de esta información se deriva, concretamente del decreto. Bueno, principalmente este tema ha saltado a la palestra por el decreto que ha lanzado el gobierno de Macri, ¿no?, en Argentina, mediante el cual se establece dos puntos, digamos. Primeramente, un mayor control migratorio en frontera para el ingreso de migrantes, digamos, específicamente hablando en este caso de Bolivia, para poder establecer, digamos, si pueden o no ingresar por el tema de los antecedentes, mediante los registros que tengan ellos, bajo el alegato de que, digamos, se está luchando contra la delincuencia. Es decir, control sí hubo, además siempre lo hay en la frontera Siempre entre países. El cambio es que hay un rigor mayor y otros elementos que, mal utilizados, pueden caer en discriminación, en xenofobia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Esos son los riesgos? ¿Así se ha informado? Bueno, el tema principal es que todo se une el tema del discurso y la forma en la cual se ha lanzado esto, ¿no? Tenemos un discurso de una ministra de Seguridad uniendo justamente lo que es migración con delincuencia. Argentina. Claro, hay que ver el contexto en el cual, digamos, se lanza este decreto mediante ese discurso, y hay que analizar qué es el meollo del problema ese que surgió ahorita, digamos, las críticas que han surgido. ¿Por qué? Porque unir delincuencia con migración ha justamente exacerbado algunos temas de lo que es la xenofobia y el racismo, en lo que es hay en Argentina, incluso con un Donald Trump argentino que sale a decir de que se puede construir un muro en la Argentina y todo ello. Ese es el marco en el cual se da esta ley, en la cual, digamos, aparecen este tipo de polémicas, este tipo de crisis migratoria, como lo hemos titulado en La Razón, el tema del veto migratorio también. Por un lado son los que entran, por otro lado son los que están en Argentina, mediante el cual se va a hacer un control más efectivo, digamos, para poder establecer deportaciones a inmigrantes que, digamos, están inmiscuidos con el tema de la delincuencia. Pero lo llamativo de todo esto y el debate también que se está armando en Argentina es de que está adoptando discursos, está adoptando, digamos, una política que fue justamente cambiada en 2003 por la ley de migraciones. Se estaba heredando, se estaba aplicando una ley que venía de la dictadura, justamente de Videla, en la cual, digamos, estableció un control muy fuerte a lo que era migración. Se daba potestades a la dirección de migración para que pueda expulsar sin necesidad, digamos, de recurrir a un control judicial a los inmigrantes y todo ello. Se está volviendo a ese tema. Es el discurso que está en interno en Argentina, que se está volviendo a ese tema, ¿no? Me parece bien la frontera que plantea Miguel, porque dice una cosa son las medidas concretas y otra el discurso, las formas, el discurso político. Las medidas están ahí, en la medida en que hayan países, fronteras, habrá pasaportes, habrá pedidos de visa, habrá requisitos, habrá decretos. Algunos bien justificados, por supuesto. Un país no puede recibir ciudadanos de otros sin controlar nada cuando sabemos que hay tráfico de droga, que hay delincuencia, que puede haber una serie de delitos en mayor o menor medida y por supuesto que tiene que haber un control. El problema está donde señala Miguel, que es en qué medida la forma, los discursos políticos van a contaminar este control o, insisto con el inicio de mi pregunta, en qué medida
estas normas, en qué medida lo reglamentario luego abre puertas a sacar bolivianos o paraguayos u otras nacionalidades en otros países. ¿Cómo ha vivido este último tiempo, Fabián? Usted vive en Bolivia, pero ha estado en Argentina. ¿Estamos en la vía correcta o por dónde ve esta problemática? A ver, esto tiene tres aspectos. El primero es político, el segundo es político-económico, el tercero es histórico. Hay cosas que no se pueden soslayar, que no se pueden ignorar ni siquiera a conciencia. ¿Cuáles serían los titulares de cada eje? El histórico es muy antiguo. El primer presidente argentino, don Cornelio Saavedra, era boliviano. Potosino, me decía usted antes de iniciar. Potosino. Los independencistas argentinos de los años 1800 fueron todos formados en Chuquisaca. Yo recordaba ayer que cuando fue la primera guerra de Malvinas, la primera invasión, no guerra, perdón, fue en 1833, y el primer país que protesta la invasión es Bolivia, con el mariscal Santa Cruz como presidente. Y le manda la carta a la reina, al ministro y a Buenos Aires. Recuerda en un texto que publica en el periódico La Razón la anterior semana. Con el agregado de que me llamó el ex embajador Ariel Basteiro y me recuerda con documentos que la protesta de Bolivia llega antes que la protesta de Argentina a Inglaterra. O sea, no es un dato menor. Si hablamos solamente de la guerra de Malvinas... Teníamos mar todavía. Sí. Si hablamos solamente de la guerra de Malvinas, cuando fue en el año 82, esta aventura nefasta, 20.000 peruanos se alistaron. A los peruanos todavía les debemos, Argentina les debe misiles, que le pidió prestado y no se los devolvió nunca. Pero bueno, 12.000 bolivianos y aproximadamente 9.000 paraguayos se alistaron para ir a pelear por una causa que después se transformó en una causa latinoamericana, pero que en principio era una causa nacional. Al 2017, después volvemos, si quieren, sobre el tema histórico, porque hay un montón de cosas. Sí, porque es un primer eje, pero que un poco nos queda claro. Al 2017, en este año, Macri, que tomó un país desendeudado, generó 52.000 millones de dólares de deuda. Nadie sabe a dónde está. Y estamos en el eje económico. Estamos en el eje económico, que es la situación de ahora. 52.000 empresas, pequeñas y medianas empresas, cerraron. La luz aumentó un 1.600% a hoy con el último aumento. El gas aumentó un 600 y pico por ciento y 320% el transporte público. La comida aumentó aproximadamente un 102%, después cuento una anécdota personal del año pasado. Cuando todo esto sucede y empresas como Alpargatas, que son empresas históricas, echan 2.000 empleados porque además de subirles el precio de todos los insumos, abrieron la importación, el gobierno hace algo que había hecho anteriormente la dictadura militar. La culpa no es tuya porque votaste por mí, no, la culpa es de los inmigrantes que vienen a sacarte el trabajo. Cuando vos tenés 400.000 desempleados en un año, alguien tiene que tener la culpa. ¿Quién? La xenofobia porteña no es de ahora. Sin embargo, usted también en el texto que publica en La Razón recuerda que gran parte de la economía, o una parte relevante de la economía argentina, está en manos, nunca mejor dicho, en manos de bolivianos, en manos porque son agricultores, porque realmente hay un trabajo manual en textileras, en el campo, cosechando. Y recuerda usted en su texto que si hacen una huelga, los bolivianos no sabrían finalmente cómo llenar el refrigerador los argentinos, porque hay un papel que no se puede borrar de un plumazo, ¿no? Un solo dato, Claudia. Buenos Aires tiene un mercado de abasto, es un mercado enorme, es el mercado de abasto de frutas y verduras. Ese mercado que provee de frutas y verduras a aproximadamente 20 millones de argentinos, que son los que viven en Buenos Aires y Gran Buenos Aires, están en manos de bolivianos. Y entonces, lo que yo decía, si se me permite ser textual, es no quisiera saber si los inmigrantes fronterizos hicieran una huelga de 72 horas, ¿de qué mierda se iban a disfrazar el resto de los argentinos para sobrevivir? Ese es el eje económico y usted me decía que había uno más.
El eje... ¿El histórico, el económico? Político-económico. El político, es lo que acabo de comentarte recién. Todos los vientos están a un solo lado. ¿Va a poner algún matiz, Ricardo Bajo? Sí, aunque si empezamos a hablar de historia, como dice el Restivo, nos quedamos aquí hasta Navidad, ¿no? Porque la historia es muy profusa y como que juega siempre a nuestro favor. Yo siempre digo que la historia es un gran desconocido, ¿no? Hemos olvidado nuestro pasado y creo que hay una intencionalidad política de olvidar nuestro pasado y especialmente nuestro pasado en común, ¿no?, con los demás países. Creo que este es un momento para la integración latinoamericana, lo decían los anteriores contertulios en el anterior bloque. Yo no estoy de acuerdo con el cuate que... René Pereira Morató. Sí, ha dicho que Bolivia es un país poco atractivo. El Restivo y yo damos fe de que eso es mentira. Porque si fuera poco atractivo no hubiéramos caído acá. Por cierto, quiero dar una noticia a toda la galaxia boliviana. Restivo y yo hace 20 años que llegamos acá. Este año cumplimos 20 años. Vamos a organizar una fiesta, así que están todos y todas invitados. Yo llegué en mayo del 97, ¿vos? Yo en julio para el rescate de los restos del Che. Julio del 97. Hacemos 20 años acá, vasco-boliviano, vasco-boliviano, argentino-boliviano. Me parece que con todo lo que está pasando y uniendo al tema Donald Trump y a todo esto esta mala copia que es el señor Mauricio Macri, yo creo que Macri ha tomado esta determinación de este decreto que es xenófobo, que es fascista, que es discriminador, y ahorita voy a hacer referencia a una cosa que sacó La Razón el pasado miércoles, que ha pasado desapercibida, no está aquí arriba, está aquí abajito, siempre los recuadros son mucho más interesantes. En ese recuadro que pueden ver dice ahí: incitan al migrante a delatar. Ahorita voy a hablar de eso porque me da mucha bronca el decreto en general y esta cosa de incitar al migrante a delatar en particular. Pero haciendo una lectura más generalista y viendo lo que está pasando en el mundo desde el 20 de enero, que ha llegado este impresentable de Donald Trump a la Casa Blanca, que le tira el teléfono al presidente de Australia, que le tira el teléfono, no sé, a Ivana, a Melania y a toda la cohorte de mujeres extranjeras que tiene alrededor de él, de Eslovenia, por cierto, de los Balcanes, es su mujer. La anterior mujer también era extranjera. No sé qué tiene. Uy, ya me perdí. A ver, estábamos... Estamos en los muros, pero sobre todo en el decreto y en ese fenómeno, porque si nos lanzamos a la crítica de Trump, nos vamos a terminar en otro lado. Sobre el fenómeno contagio del tema de los muros. Sí, quiero hacer una analogía entre Trump y Macri. Creo que Macri, y bien que me cortes, ya me iba a hablar yo de Melania y de Ivana Trump, creo que ha tomado el señor Macri, no ha sido Patricia Bullrich la ministra de Salud, es Macri. Y no son los tipos que están a su alrededor diciendo barbaridades. No, esto es Macri. Y como dice Restivo, así piensa la derecha y la ultraderecha argentina. Creo que Macri ha tomado esta decisión ahorita porque Trump la ha tomado ahorita. Recordemos que Macri era el más grande admirador de la señora Hillary Clinton. De la noche a la mañana, ahora copia las medidas del señor Donald Trump. ¿Y qué hacemos, Ricardo, con la paradoja? Porque ahora argentinos tienen la entrada a Estados Unidos más restringida cabalmente por últimas determinaciones en Estados Unidos. Entonces, se copia, pero no importa que como argentinos no los dejen entrar con la misma facilidad. Hace rato que la derecha gobierna contra sus propios pueblos. Eso es una característica de la derecha. Gobernar contra las grandes mayorías de la gente que les vota. Paradójicamente, gracias a una campaña brutal mediática de intoxicación del grupo Clarín, el señor Macri ha ganado las elecciones democráticamente y le han votado un poquito más que lo que le votaron al señor Scioli. Pero me parece que es un efecto contagio y este es el gran peligro de las políticas anti-inmigración xenófobas del señor Donald Trump. Y vamos a ir viendo cómo los países latinoamericanos, pero también mundiales, van copiando y se van montando en el carro de Donald Trump para supuestamente estar en buena onda con los señores de Estados Unidos. Me parece que el contagio es muy peligroso. Y ahora acabo con esto. Incitar al migrante a delatar. No solo estigmatizan al boliviano, al paraguayo y al peruano, como decía Miguel, lo criminalizan y le ponen inmigrante, maleante, narcotraficante. Eso pasa también en España, pasa en Europa. En Europa han muerto 5.000 personas en el mar Mediterráneo el año pasado. O
sea, que nos fijamos qué malos son los gringos, qué malos son los argentinos. Los europeos tienen un cementerio gigante en el llamado Mare Nostrum, el mar nuestro del Imperio Romano. 5.000 personas han muerto intentando llegar a Europa. El decreto de Macri dice, y leo la razón, una de estas figuras tiene que ver con incitar al migrante a delatar a otra persona en situación irregular para lograr su residencia legal, que fue tomada de una ley orgánica española. Lo peor del decreto de Macri es que incita y premia al boliviano que denuncia a otro boliviano. La delación y la traición me parece la cosa más abyecta que podemos tener dentro del espíritu humano. Eso está provocando el señor Macri, que bolivianos se estén peleando en la comunidad que vive laburante en la Argentina para delatar a otro, porque si delatas a otro ilegal te van a premiar. Eso me parece nauseabundo. Eso es fascismo, eso es Tercer Reich, eso es la Alemania de Hitler. Bueno, yo que buscaba un matiz en Ricardo Bajo, no lo encontré. Voy a intentar, los voy a poner yo. A ver, Miguel, más agua. Yo creo que de entrada decir que es xenófobo, que es tal, quisiera ir a la norma. Es decir, yo sí plantearía la fórmula, porque esto no se plantea en las leyes abiertamente, no lo puede hacer ningún país, así la política de momento tenga esa perspectiva, tenga esa tendencia. Normalmente lo que está escrito es: nosotros queremos revisar, damos la bienvenida, pero queremos confirmar que este ciudadano que llegue no tenga antecedentes delictivos, no tenga... Plantea. Estas políticas son las que en la práctica y bañadas con el discurso político pueden devenir en actitudes, en políticas, sí, racistas, xenófobas, pero no en sí la norma. A ver, Miguel, voy a buscar los matices en usted. Mira, ya este tema de la xenofobia ya ha sido catalogada por organismos internos en Argentina y a la vez por el gobierno boliviano también, de que es justamente unas medidas xenofóbicas y aparte racistas, ¿no? Lo peligroso de esto, me parece, como siempre insisto, es el tema del discurso. Recuperando el tema de lo que es la ley de migrantes de Videla, establecía un discurso que es medio llamativo también, esto que decía que el migrante es un peligro para la seguridad, ¿no? Entonces tienes ahí una relación en la cual se encuentra un discurso de un gobierno de facto, digamos, simplemente haciendo de una ley que era de un gobierno de facto, que se ha abolido completamente en el 2004 mediante lo que hablaban los anteriores invitados. Se ha hecho una nueva ley de migraciones basándose justamente en el diálogo que ha habido con las organizaciones de migrantes, con todo eso, y con asesoramiento de la ONU y todo ello, para crear una ley justamente que pueda ser benéfica y respete los derechos humanos de los migrantes en el país argentino. Pero ahora lo que se está, como digo yo, el discurso que va con esto de criminalizar lo que es la migración es, digamos, el problema, ¿no? Las formas. De acuerdo. Como dice el primer párrafo de la ley, del decreto que lanzó Macri ahora, en el marco de su soberanía argentina, lógicamente es en el marco de la soberanía. En el anterior bloque se dijo, pero que se están violando normativas internacionales. Normativas de la ONU, de los migrantes, todo ello. Y como decías, el tema de la forma. Al comienzo hay soberanía, todo ello, pero creo que es el tema de las formas, el discurso en el cual se ha presentado esta medida, la cual está afectando, digamos, este tema, ¿no? Que hay que tomarlo muy en cuenta. Okay. Estás viendo ahorita el tema de que se puede incluso, esto de la delación que hablaba Ricardo, ahora en la ley de Videla igualmente se premiaba la delación de funcionarios públicos para las personas que pueden ver a los inmigrantes que eran ilegales. O sea, tienes llamativas cosas que estén de relación, ¿no? Ahora, y voy a seguir intentando plantear otros matices para que no todas las aguas vayan a un solo lado. Están estos muros oficiales de los gobiernos de turno que pueden emitir normativa en papel y luego plasmarla en los aeropuertos, en las oficinas de visado, en fin. Pero también están los otros muros que me parecen igual de peligrosos o más peligrosos, que son los muros que están en su cabeza, en la suya, en la mía y en la de todos los que nos están viendo. ¿En la de Macri? Hay muros, sí, en la de Macri, pero también en la de los bolivianos, alteños, que dicen que los peruanos son delincuentes y que se nota cuando un delincuente es peruano por la manera en la que corre, que el peruano ríe de esta manera, o que si hay alguna cosa es que son delincuentes colombianos. Estoy comenzando por casa. Anda una cancha de fútbol en Bolivia y todos los partidos de fútbol hay episodios xenófobos, todos.
pirata, gaucho, uruguayo, colombiano, al entrenador de Die Strongest le dicen venezolano de mierda y muerto de hambre todo el día, en todas las canchas, se lo dijeron en la última en Montero. Así que es cierto, claro, lo que dices. Vamos a esos muros donde también se fortalece. Si no, pensemos en cuántos ciudadanos norteamericanos cuyos padres o abuelos nacieron en Cuba, nacieron en Colombia, están rogando porque los muros se hagan más altos para que no entren más latinos. Yo entro como latino, pero ya no más, de mí para el otro lado. Esos otros muros que están ahí y que están en el Alto, en La Paz, en Madrid, en Checoslovaquia. ¿Qué hacemos con eso? Yo creo que hay que pensar en eso también. No podemos dejar todas las culpas y todo, porque desaparecemos a Trump, a Macri, a la derecha que a usted no le gusta. Y les cuento que la xenofobia, la discriminación, los prejuicios van a seguir contra el colombiano, contra el peruano, contra las mujeres. Eso va a seguir. Yo no quisiera ser autorreferencial porque me parece aburrido. Tengo 55 años y soy inmigrante desde los 18. He vivido en 6 países. En todos los países he encontrado gente muy interesante y he encontrado gente de mierda, porque de todo hay en todos lados. Vos decías recién, los argentinos apoyan, estos argentinos que apoyan igualmente a Trump, que están felices, pero igual Trump ahora les pone un freno a un país que no tenía utilización de visa. Me refería al gobierno argentino que puede estar en esta paradoja. La misma sorpresa me viene causando a mí hace más de un año con los macristas bolivianos. Después que Macri, siendo jefe, gobernador de la ciudad de Buenos Aires, les pegara a los barrios de los bolivianos de una manera increíble, aquí había gente festejando que Macri hubiera ganado las elecciones. La xenofobia existe porque el ser humano es gregario y cuando uno consigue un espacio, infelizmente, trata de que éste no sea invadido. Hay un viejo chiste en Bolivia que es de los dos paseños que llegan a Santa Cruz. Dice, ¿qué hay que hacer para hacer camba? Y hay que cruzar el río Piraí nadando cuando hay turbión. Entonces salen los dos y el primero que llega se agarra y el que viene atrás le dice ayúdame y el otro lo patea y le dice no. Es parte de la ignorancia de la naturaleza humana, que es lo único que nos permite no justificar de ninguna manera, sino entender, por ejemplo, a este diputado argentino salteño Olmedo, que es un ignorante completo, que dice que hay que hacer un muro. Yo ayer decía, conociendo el mapa de Argentina, si me dijera que el tipo vive en Ushuaia y no sabe lo que pasa en Salta, bueno, vive a 3.700 kilómetros, 20 grados bajo cero. Entre Salta y Tarija hay hasta un diario que se llama Saltarija. Yo tengo 5 amigos chapacos. Hace 2 meses me enteré que 3 de ellos son argentinos. Para mí eran bolivianos. No, yo soy argentino, mi mamá es argentina, mi papá era de Bermejo, se conocieron, yo nací en Argentina. Es decir, que un diputado salteño, cualquier diputado, que emplea a bolivianos, que un diputado salteño diga que hay que hacer un muro, yo vuelvo con aquella famosa frase que dice que la ignorancia se cura leyendo y la xenofobia se cura viajando. Lo dijo Unamuno. Es de Unamuno. Utilizar, y voy a tu pregunta específica de los muros, de los muros internos. A nadie le importa esta norma. Como norma. A nadie le importa esta norma. Lo que ha hecho el gobierno es usar los muros de, no voy a decir los argentinos, sino de los porteños, que son el 20% de la población, el 50% de la población del país. Pensemos que Argentina tiene 40 millones y 20 viven en Buenos Aires. Usar esos muros internos como disparador, culpabilizando a la migración sobre pretexto, como decía Miguel, de que son todos delincuentes, del desastre económico que está habiendo en Argentina. La norma no le importa a nadie. Ricardo recién decía, es cierto, hay un artículo que invita a la delación. El artículo 6, inciso E, que trae el artículo 62 de la ley anterior, dice que vos sos extraditable si cambiás la naturaleza de tu permanencia. ¿Qué quiere decir eso?
Vos llegás a Argentina y decís, ¿qué hago para ser residente? Entonces te dicen, bueno, hable con alguien que le va a dar trabajo y alguien manda una carta a Cancillería y con eso te dan la residencia, no hace falta más. Porque estos artículos además son inconstitucionales. Porque la Constitución argentina dice que son bienvenidos todos los hombres de bien que quieran habitar y trabajar en el suelo argentino. Este artículo lo que hace es, si cambias la naturaleza de tu residencia, sos extraditable. ¿Qué quiere decir? Yo soy empleador, vos venís y me decís yo quiero trabajar, yo te hago la carta y vos vas y listo. Te dan la residencia y trabajás para mí. A los 2 años juntaste plata y decís, no quiero trabajar más en relación de dependencia, me quiero poner una verdulería. Y entonces renunciás. En ese momento sos extraditable porque cambiaste la naturaleza de tu residencia. En un país como Argentina, que bien dice el chiste, es el departamento más poblado de Bolivia. Porque hay momentos donde llegan a haber 1.300.000 habitantes. Generalmente son 800.000, 900.000, ahí está la cifra. De bolivianos. De bolivianos. Recordemos que son Argentina, España y Estados Unidos, en ese orden, los países que tienen mayor número de migrantes bolivianos. Y Brasil. Brasil, pero menos que Estados Unidos, porque yo tenía entendido eso con las cifras. Argentina, primerísimo lugar, España, Estados Unidos creo que y de repente que Brasil está tercero. Y las remesas se Bueno, ve. tengo el dato que las remesas, las más gordas, son las que vienen de España. Sí, mandan muchos euros y yo estoy muy acostumbrado cuando paso vacación en mi país natal y no de adopción, como entran bolivianos a los locutorios para mandar plata. Se nos ha olvidado un datito y ahora voy a responder a tu pregunta, pero estamos todo el rato diciendo que Macri está criminalizando la inmigración ilegal y eso va contra las disposiciones de Naciones Unidas. El señor Antonio Guterres, que es el secretario general de Naciones Unidas, flamante, él es portugués, ha dicho que lo que hace Trump y lo que hace Macri va en contra del derecho internacional, que es criminalizar a la inmigración ilegal. En España todavía es peor porque te encarcelan en los famosos CIES, en los centros de internamiento de extranjeros que viven en unas condiciones de mazmorra absolutamente denigrantes. Pero todo el rato estamos diciendo criminalizar. Algún embajador de España me había recordado que realmente son ínfimas las cifras que llegan ahí y que son más los bolivianos que reciben residencia. Ay, pobre. Los CIES es una cosa que viola el derecho internacional y hay gente presa en España por ser inmigrante ilegal, sin cometer ningún delito. Eso pasa hoy en el siglo XXI, estar preso sin cometer ningún delito. Eso pasa cuando criminalizas la inmigración ilegal. Ningún inmigrante es ilegal, no hay personas ilegales. Empecemos a dejar de hablar en los términos que hablan ellos, ¿no? Inmigrantes ilegales. Señores, no hay personas ilegales, somos todos legales. Un datito sobre la criminalización de los bolivianos, más o menos, y lo decía también acá el periódico La Razón el pasado miércoles, con datos del embajador nuestro en la Argentina, el compañero Santos Tito, más o menos viven 1 millón de bolivianos en la Argentina y solo el 0,02 está preso. Sí. Entonces solo... Y en cifras son 408 paraguayos, 326 peruanos y bolivianos, yactamasis, hermanos, 273. 273 bolivianos están presos en cárceles argentinas. Haga la cuenta, 273 de 1 millón. Entonces, ¿dónde está ese afán de criminalizar al boliviano? Cuando somos el 0,02 de la población carcelaria y el resto son argentinos. Tengo otra cuenta. O casi. ¿Cuántos bolivianos hay presos? 273. Argentina tiene a hoy 53 millones de habitantes. Haz la cuenta. No necesito. Ya. 0,02. Y ahora respondiendo brevemente a lo que decía Claudia, en lo de la xenofobia. Es verdad, somos xenófobos. A mí me da mucha bronca y vos no vas a la cancha. O vas muy poco. Voy. Vas muy poco. No, solo cuando el Tigre sale campeón. Pero normalmente... ¿te avisan cuando va a salir campeón? Yo no, cuando yo voy, el Tigre hace su mejor esfuerzo. No, yo le llamo. Hoy vamos a dar la vuelta. Y Benavente viene. En cambio, su viejo, un saludo para el señor Benavente, está ahí todos los partidos.
no pierdas, sí. Que juega el Tigre con el Tano Fontana y compañía, y con el Uber Acosta. Un saludo también para ellos. En todos los partidos, todos los domingos o los sábados, hay episodios xenófobos. Y nosotros los bolivianos, cuando hacen esto en la cancha de River, cuando hacen esto en la cancha de Racing, de Independiente, de San Lorenzo, nos echamos las manos a la cabeza y los argentinos que nos discriminan. Pasa la xenofobia. A los argentinos se les dice gauchos, piratas. Ya ha dicho lo que se le dice al señor DT del campeón César Farías. Lamentablemente, como decía el compañero Restivo, la xenofobia es una enfermedad altamente contagiosa y peligrosa, que nada en la ignorancia. Y lamentablemente, cuando hay crisis económicas, y estamos atravesando una muy fuerte desde el 2008 en todo el mundo, una crisis sistémica del sistema capitalista, lo más fácil es echar la culpa al otro. Y la xenofobia ha aumentado en todos los países, en todos. A lo que yo... Y es muy fácil echarle la culpa al otro. Yo no tengo laburo, me va mal por el boliviano, por el marroquí, por el que sea que está al lado. El diferente es el que tiene la culpa. Pero eso es una actitud de los gobiernos. Y termino con eso. Yo creo que la madre del cordero está en el miedo al otro. Totalmente. Desde 1492 hasta ahora y antes. Se combate con educación. El no aceptar al otro, con principios humanos básicos, aceptar al otro. Pero iba a la norma, y con esto me despido, porque una cosa es que esté escrito en un decreto, en una norma, en una política, y otra cosa es ver, por ejemplo, en Estados Unidos, de los delincuentes que son abatidos por la policía, cuántos son norteamericanos negros y cuántos son norteamericanos blancos. Basta con esta cifra. Me quedo con eso. Gracias, Ricardo Bajo. Y cuánta impunidad policial hay también detrás. Sí, y dentro de esto, cómo se discrimina a la mujer, que es un tema que no han planteado en las canchas. A las primeras que son insultadas son las mujeres, al DT, a los jugadores, y eso tú también lo sabes. Gracias, Ricardo Bajo. Gracias, Fabián Restivo. Gracias, Miguel Gómez. Gracias a usted que nos ha recibido en este segundo bloque. Ardió. Me gustó. Gracias y hasta la próxima semana.